Buenos días, chicos. En esta oportunidad, en el área de comunicación, vamos a trabajar en razonamiento verbal, comprensión de textos. Comprensión lectora. ¿Qué es la comprensión lectora? La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto con respecto a la comprensión global en un escrito. Entonces, ¿qué es la comprensión lectora? Es la capacidad de entender lo que se lee. Existen tres niveles de lectura: el nivel literal, inferencial y crítico valorativo. En los niveles de comprensión lectora hago las siguientes preguntas. Nivel literal: ¿qué? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Quién o quiénes son los personajes? En el nivel inferencial podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema de la lectura? ¿Qué se puede deducir de la lectura? Y en el nivel crítico valorativo hacemos las siguientes preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué opinas tú? ¿Qué pasaría si? ¿Cómo evalúas? ¿Cómo tener una lectura comprensiva? Deshazte de las distracciones. Apaga la computadora, la televisión y la música. Es muy difícil leer si tu atención está dividida, sobre todo cuando lees algo complicado. Leer de manera inteligente implica buscar un lugar cómodo y ameno que esté libre de distracciones. Haz una lectura rápida y luego lee con atención. Si estás leyendo algo complicado, que no te preocupe enterarte de qué pasa en el final. Cuando termines de leer un párrafo y tengas que volver a leerlo, considera dar una leída general a toda la historia o leer algunas páginas para tener una idea del argumento, de los personajes y del tono. De esa manera, sabrás en qué concentrarte a medida de que sigas leyendo con mayor atención. Imagina lo que lees. Lee en voz alta, busca las palabras, los lugares o las ideas que no te sean familiares. Haz pausas. Asegúrate de tener suficiente tiempo para leer. Haz marcas en el texto. Escribe preguntas en los márgenes. Subraya conceptos que te llamen la atención o resalte ideas. Escribe algunas oraciones a manera de resumen en la parte inferior de cada página. Anota las preguntas que tengas sobre lo que leas. Escribe tu opinión. Una vez que hayas acabado de leer, escribe de inmediato tu opinión de la historia, del libro o del capítulo que hayas leído. Recuerda seguir todos estos pasos para comprender el texto. Ejemplo. Acá, como puedes observar, hay un pequeño texto. La Tierra recibe una gran cantidad de energía procedente del Sol. Una pequeña fracción de ella se acumula en forma de energía química en los seres vivos. Otra parte calienta el suelo, el aire y los océanos. Y el resto, que es la mayor parte, vuelve de nuevo al espacio en forma de calor. Así, el ecosistema terrestre retiene y hace circular el calor y la energía. Si no he comprendido bien el texto, vuelvo a leer 1, 2, hasta 3 veces. La Tierra recibe una gran cantidad de energía procedente del Sol. Una pequeña fracción de ella se acumula en forma de energía química en los seres vivos. Otra parte calienta el suelo, el aire y los océanos, y el resto, que es la mayor parte, vuelve de nuevo al espacio en forma de calor. Así el ecosistema terrestre retiene y hace circular el calor y la energía.
La energía solar se distribuye por el ecosistema terrestre de varias formas. ¿Cuál sería el tema? Energía solar y vida en la Tierra. En tu cuaderno de trabajo de comunicación encontrarás diversos textos en los cuales durante toda tu etapa escolar vas a conocer diversos textos continuos. En ellos tenemos los textos narrativos, los textos argumentativos, los textos instructivos. Muy bien. Acá tenemos un texto. Tengo que observar y ver el título. Los dos vecinos. Escucha atentamente la lectura para poder comprender. Había una vez un hombre que salió un día de su casa para ir al trabajo. Y justo al pasar por delante de la puerta de la casa de su vecino, sin darse cuenta se le cayó un papel importante. Su vecino, que miraba por la ventana en ese momento, vio caer el papel y pensó: ¡qué descarado! Este señor tira un papel para ensuciar mi puerta a lo disimulado. Pero en vez de decirle algo, planeó su venganza y por la noche vació su papelera junto a la puerta del primer vecino. Este estaba mirando por la ventana en ese momento. Y cuando recogió los papeles, encontró aquel papel tan importante que había perdido y que le había causado un problemón aquel día. Estaba roto en 1000 pedazos. Y pensó que su vecino no solo se lo había robado, sino que además lo había roto y tirado en la puerta de su casa. Pero no quiso decirle nada y se puso a preparar su venganza. Esa noche llamó a una granja para hacer un pedido de 10 cerdos y 100 patos y pidió que los llevaran a la dirección de su vecino, que al día siguiente tuvo un buen problema para tratar de librarse de los animales y sus malos olores. Pero como estaba seguro de que aquello era idea de su vecino, en cuanto se deshizo de los cerdos, comenzó a planear su venganza. Y así, uno y otro siguieron fastidiándose mutuamente, cada vez más exageradamente. Y de aquel simple papelito en la puerta llegaron a llamar a una banda de música o una sirena de bomberos, a estrellar un camión contra la puerta, lanzar una lluvia de piedras contra los cristales, disparar un cañón del ejército que derrumbó las casas de los dos vecinos. Ambos acabaron en el hospital y se pasaron una buena temporada compartiendo la habitación. Al principio no se dirigían la palabra, pero un día, cansados del silencio, comenzaron a hablar. Con el tiempo, se fueron haciendo amigos hasta que finalmente, un día se atrevieron a hablar del incidente del papel. Entonces se dieron cuenta de que todo había sido una coincidencia y de que si la primera vez hubieran hablado claramente, en lugar de juzgar las malas intenciones de su vecino, se habrían dado cuenta de que todo había ocurrido por casualidad. Y ahora los dos tendrían su casa en pie. Y así fue, hablando. Como aquellos dos vecinos terminaron siendo amigos, lo que les fue de gran ayuda para recuperarse de sus heridas y reconstruir sus maltrechas casas. Recuerda leer 1, 2, hasta 3 veces para comprender el texto. Luego vienen las preguntas, donde tú tienes que analizar pregunta por pregunta para dar la respuesta correcta. 1. El problema entre los vecinos ocurrió por, tengo 3 alternativas. A, la envidia. B, la desobediencia entre ellos. C, la falta de comunicación. Ahí la letra que voy a marcar es la letra C, la falta de comunicación. Número 2. El problema se inició debido a que uno de los vecinos, tengo 3 alternativas. Piensa y analiza qué respuesta vas a marcar. Luego vienen
las preguntas, contesta con respuesta completa. 1. Menciona 2 formas en las que los vecinos se fastidiaban. Ahí tengo para responder 2 preguntas. Ahí, en forma clara y con oraciones contextualizadas, vas a redactar en forma coherente tu respuesta. 2. ¿Por qué los vecinos terminaron en el hospital? 3. ¿Crees que se hubiera podido evitar todo el problema? ¿Cómo? Recuerda, para desarrollar la respuesta, tengo que haber comprendido bien el texto. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de comprensión de texto. Recuerda leer 1, 2, hasta 3 veces tus lecturas para que así puedas redactar en forma coherente y escribir tus oraciones contextualizadas. Cuídate mucho y hasta otra oportunidad.